Punto político de leyes, la opinión de los protagonistas, el día a día de los diputados y diputadas de la Nación. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, el periodismo en el Congreso, para poder contarles toda la actividad parlamentaria, todo lo que va a pasar y obviamente también repasamos lo que sucedió. ¿Cómo te va, Vero? ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Vamos a estar haciendo el anticipo de una nueva reunión de la Comisión de Asuntos Mutuales y Cooperativas que se va a reunir a las 15 horas. Están tratando las experiencias de este tercer sector y además vamos a estar haciendo también un repaso del plenario de comisiones que va a ser a las 18 horas. El convenio de la OIT van a estar tratando en el día de hoy. Bueno, interesante, Pato, ¿no? Eso, sobre todo empezar a tener en cuenta cosas a nivel internacional. Ya estamos viviendo en una era donde la violencia laboral no está permitida y está muy bien empezar a legislar con esa perspectiva. Efectivamente, habrá que ver qué es lo que sucede. Y el tema es que me parece a mí que hay que, de alguna manera, encontrar las palancas para que haya más trabajo, Meli. Porque si uno legisla sobre cuestiones laborales y hay mucho trabajo, esa legislación es más aplicable. Si vos estás legislando en tiempos donde hay poco trabajo, te pagan mal, estás como muy desguarnecido. Entonces, aplicar leyes en tiempos de recesión económica es más complicado. Pero bienvenido sea todo lo que sea indispensable en materia de mejoras laborales. Y además, enmarcar bien qué es la violencia laboral en estos tiempos, ¿no? A donde la violencia laboral además puede estar ejercida de manera virtual. El abuso laboral o el mobbing, porque así se lo llama a nivel internacional, puede estar de maneras muy poco identificables, muy difícil de denunciar esas situaciones. ¿Y cuáles son las instancias de denuncia para que alguien pueda poner a resguardo su puesto de trabajo y a su vez defender las condiciones en las que los va a ejercer? Sí, además, Meli, la inclusión en este convenio 190 que se firmó el año pasado en Ginebra de la figura del acoso laboral, ¿no? Integrando lo que es el tema género también. Bueno, un convenio que ya fue ratificado por el Senado de esta nación y queda, digamos, pendiente su tratamiento en la Cámara de Diputados, pero hoy va a ser el puntapié inicial para empezar a charlar sobre esta situación que, bueno, vamos a estar contando, tiene mucho para contar. Claro, y por otra parte, pero está todo relacionado porque tiene que ver con los motores que se pretenden ir poniendo en marcha, esto que se denomina el tercer sector, las organizaciones no gubernamentales, las mutuales, que son un aspecto importante para darle trabajo a mucha gente y para también tener ciertos salvavidas para poder subsistir en una época post-pandémica. Exacto. La semana pasada habíamos hecho también la previa de esta comisión que preside Soledad Carrizo, diputada de Juntos por el Cambio, y estuvieron hablando de las mutuales, ¿no? Los referentes de las mutuales hablaban de que 10 millones de personas están dentro de este rubro de trabajo y obviamente cómo es la subsistencia en este marco de la pandemia. Hubo un informe muy interesante del INAES respecto a cómo es la situación, los beneficios que se otorgaron y también un relevamiento de las nuevas cooperativas mutuales que se agregaron en este marco. El mutualismo cumplía, además del cooperativismo, pero el mutualismo en las empresas laborales en la década de los 80 y 90 cumplía un rol clave porque no había empresa grande donde no hubiese una mutual. Porque en la mutual, vos tenés 1000 trabajadores, la mutual compraba, por ejemplo, libros para edad escolar para 1000 chicos. Compraba muy barato y vos que pertenecías a la mutual, comprabas también de manera más económica. La mutual te facilitaba créditos, la mutual te facilita la posibilidad de viajes. Es un tema muy común que cuando había empresas grandes con muchos trabajadores en blanco, funcionaba mucho. Sí. Eso después se fue perdiendo, pero el mutualismo y el cooperativismo cumplieron un rol clave. Habrá que ver si en esta economía cada vez más concentrada, cuánto se puede desarrollar, ¿no? Pero era un rol muy importante. Bueno, vos sabés que la semana pasada estaba leyendo un artículo muy interesante. Tiene que ver con un restaurante que fue cooperativa y hoy es un restaurante, uno de los más importantes, que en época de pandemia logró redoblar su creatividad. Estoy hablando de un restaurante que, digamos, surgió como cooperativa en el 2001, a donde uno de los mozos que previamente había sido
sido lavaplato, fue a un acuerdo con el dueño del restaurante y entonces le dijo, mira, yo te voy a apoyar, yo no me puedo seguir haciendo cargo de esto ni el sueldo de tus compañeros, si vos querés seguir adelante, seguí adelante. Y lo montó cooperativa. El restaurante se llama El Antojo, no sé si ustedes lo conocen, que además obtuvo el premio de la Milanesa, que es un premio muy importante que da el gobierno de la ciudad. Y ahora, en época de pandemia, él contó su historia a nivel personal, dice que él... Si hay algo que no creía era en el delivery, en que su negocio pudiera estar... Y funciona con eso. Y abrió 2 franquicias en esta época de pandemia. Es un restaurante que la gente hace fila antes de las 20 Es un cambio de cabeza, horas. porque de ser un asalariado que no tenías ningún otro tipo de problema o de cuestionamiento al margen del trabajo, el ser el titular de la cooperativa, tenés que ver cuánto recaudás, pagar impuestos, abogados. Y la por conciencia completo. es totalmente otra. ¿Cómo ¿no? es tu Al estar experiencia? al Vos que frente- trabajás en un diario que es una Sí, cooperativa. totalmente. ¿Cómo es la experiencia? Y nosotros somos los dueños de nuestro Claro. propio medio. Hablamos del diario Tiempo Argentino, que es una cooperativa efectivamente. Bueno, después de un vaciamiento empresarial que hubo. Y la verdad es que nosotros tenemos asamblea todos los meses, los temas se llevan a la mesa y los debatimos todos los trabajadores ¿Cómo es de la este paritaria, medio. por ejemplo? Es Eso- más fácil la paritaria. Digo, vos sabés que no hay plata o sabés que hay plata. Sabemos absolutamente Claro. todos los ingresos, lo que no ingresa, Claro. lo que ¿Y exactamente. ustedes tienen, por ejemplo, posibilidad de incrementar esos ingresos? ¿Es responsabilidad de ustedes generar publicidad? Hay que decir que el diario funciona a través también y nos mantenemos gracias al apoyo de los socios que tenemos, digamos, a través O sea, de la la gente web. que Y paga también, para leer. Claro, a través de la web, que tiene su parte de socio, y también del medio en sí, que recibe el diario todos los domingos, que es el día que sale impreso. Y esto le da mucho sustento a este medio para poder subsistir, o al menos lo ha hecho durante todo este tiempo. Y con lo que decían del tema de los ingresos, bueno, obviamente hay un consejo que es algo más pequeño, colegas que representan Sí, al sí, diario sí. y trabajan más en un consejo, pero todas las definiciones de ese consejo se transmiten una vez por mes en asamblea. Y todas las reuniones del consejo también se transmiten. Obviamente ahora estamos funcionando de manera remota Claro. y es todo vía mail y diálogo virtual, digamos, pero si no, obviamente son las reuniones todas Por presenciales. ejemplo, en la explotación de la yerba mate hay mucho de cooperativa, mucho. Claro, totalmente. Y ni hablar de lo que era en la provincia de Santa Fe y Córdoba los productores tamberos. El negocio de la lechería, en muchísimos casos, son distintos productores conformados como cooperativa que, bueno, tienen el emprendimiento propio. ¿Es así? Claro, y además el tener la cabeza para formar parte de una cooperativa, para entender desde el punto de vista también humano lo que significa poner tu granito de arena para sacar adelante un proyecto en común, algo que me parece que los argentinos... tenemos la triste experiencia porque atravesamos distintas situaciones de crisis económica. Esta es una de ellas, más allá de que los motivos tienen que ver con un virus, no deja de ser eso. Por eso me parece interesante, sobre todo en instancias de comisiones, escuchar las historias en primera persona, ¿no? Porque si se los trata como el tercer sector, que vos siempre decís, ¿no? El nexo entre la industria y el Estado. Y es un sector que 10 millones de personas nuclea. Exactamente. El Al menos la radicalismo y el importante. socialismo tienen mucha historia cooperativa, el radicalismo y el socialismo. Por supuesto. El peronismo, bueno, es una cuestión más de ahora, pero bueno, uno conocía la historia del hogar obrero, por ejemplo, Claro. y uno tenía con Alfonsín dirigentes que eran importantes en el partido con muy fuerte origen cooperativo. Claro. Una cuestión muy presente. muy presente. 3.500 mutuales más o menos hay en el país y 12.000 cooperativas. En el ¿Cuál es la informe que diferencia brindaron... entre cooperativas y mutuales? ¿Hay alguna diferencia que se da desde el punto de vista legal de su formación? Sí, la constitución de, La las- constitución. de ambas. En el informe que brindaron, hablaron de que este año, desde enero a julio, se abrieron 22 mutuales y se constituyeron 248 cooperativas nuevas. Todo nuevo, ¿no? Y también hablaron de que se rehabilitaron a 22 cooperativas y mutuales, se les rehabilitó lo que es la matrícula. Obviamente también se habló de que se aprobó en lo que es el INAES, que es el organismo nacional que nuclea oficialmente a estas dos patas, digamos, de lo que es el sector. Hablaron de que se aprobó un proyecto, un protocolo para que se pueda avanzar en las asambleas. Las asambleas son, una de las cuestiones legales que tienen las cooperativas y las mutuales y que obviamente en este contexto de pandemia no estaban funcionando presencialmente, así que se aprobó también para poder avanzar en esta situación y se habló de que se habilitaron también sistemas de trámites
express, 38 sistemas para que se puedan hacer rápidamente y tenga, bueno, beneficio también este sector. Así que es un poco la reunión de la semana pasada. Hoy vamos a escuchar nuevas experiencias, sobre todo de referentes de distintos sectores, como por ejemplo Cáritas. Ah, qué interesante. Bueno, y a propósito de esto, estamos ya en comunicación con el diputado Ferreira, que integra esta comisión. Diputado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, gusto saludarlos. Igualmente para nosotros. Estábamos hablando de la importancia que va a tener, sobre todo en un momento post-pandémico, las organizaciones no gubernamentales, las mutuales y las cooperativas. Y recién estábamos recuperando un poco de historias que fuimos escuchando de distintas empresas que devinieron en mutuales o en cooperativas. Le quería preguntar algo, más allá de que usted me introduzca sobre qué es lo que va a pasar hoy en la comisión. ¿Cuál es la diferencia entre una organización no gubernamental, una mutual y una cooperativa? Son diferencias de tipo reglamentario, pero en definitiva lo que se persigue siempre es lo mismo, es unirse para trabajar en procura del bien común. En realidad el objetivo de las tres es el mismo. Y cuando se la administra bien, realmente cumplen una función social de mucha importancia. Lamentablemente, la falta de control en muchas oportunidades ha hecho que se desvirtúe la función de una mutual, de una cooperativa o de una organización no gubernamental. Entonces, no hay que molestarse por el control es necesario. Y es una de las cosas que ya planteé días pasados, que hay que ver cómo se controla, no para perseguir, sino para que las cosas se hagan como están previstas y que los fondos que el Estado destine realmente se utilicen para el fin que estaban previstos. Diputado, una consulta que tiene que ver con nuestra economía cotidiana. Cooperativas y mutuales se mueven básicamente con pesos. El peso vive históricamente una corrida contra el dólar. Tenemos procesos inflacionarios en la Argentina. Este año estamos calculando con optimismo estar por debajo del 40%, pero puede ser 37, 38. Esa cuestión, ¿complejiza el tema de mutuales o cooperativas o no? Complejiza a todos los argentinos. Claro. Porque la inflación no te permite hacer visión para futuro. Sí. El ahorro es algo fundamental para todos los países. ¿Qué pasa con nosotros? Se han hecho las cosas mal durante tantísimos años que ni siquiera nuestra gente confía en nosotros. Y tenemos que hacer algo para devolver la confianza. Por ejemplo, en el caso del ahorro, ¿para qué va a ahorrar 100 pesos en enero si tenés 50 pesos en diciembre? Coincido. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, yo he presentado un proyecto de ley que espero que se lo pueda tratar, donde propongo una alternativa para que incentivar a la gente a que ahorre. Al principio tal vez sea más pesado por la falta de confianza, pero si se cumple, el día de mañana podemos llegar a tener una masa muy importante de dinero para hacer obras sin tener que recurrir a pedir préstamos al extranjero, que por otra parte hoy los tenemos cortados. Sí. Ya nadie... tenemos que asumir los argentinos la realidad. Ya no somos como creíamos los mejores del mundo, los más piola. Estamos en una situación terminal. Esta pandemia nos terminó prácticamente de matar y hay que ver cómo se puede salir con el menor daño posible. Diputado... La verdad que a mí... Sí, no. Escucho. No, quería consultarle porque vienen varias reuniones recibiendo las experiencias del sector. Quería saber si desde la comisión están pensando en armar un proyecto particular respecto a este sector, si van a avanzar en alguna iniciativa. A mí me interesa mucho escucharlos hoy, porque así vamos a tener idea clara de los problemas que hoy tienen las organizaciones. Me interesa sobremanera la charla de hoy. En realidad, una vez que los escuchemos y pongamos sobre la mesa lo que plantean, las distintas alternativas van a tener que nacer del propio Estado, porque estoy seguro que lo que van a reclamar
demanda miles de millones de pesos que hoy no los tenemos. El Estado tiene una situación muy, pero muy, muy difícil. Tiene necesidades de todo color, pero no tiene dinero. Entonces, se ha tratado de tomar medidas para ayudar a aquellos que están en peores condiciones. Pero ahora hay que buscar la forma de tomar medidas para crecer, para aumentar la producción, para generar empleo. Miren, la situación es dramática, lamentablemente. Sí. Perdón. Le digo yo que tengo unos cuantos años. Por eso. Ahora, la sensación que uno tiene, diputado, corríjame si usted tiene otra opinión, es que la verdad, ¿cómo es la cuestión? Primero había que acordar con los acreedores privados. Ahora viene la cuestión de ver cuándo empezamos a negociar con el fondo, que te va a pedir más ajustes, por ejemplo, en el tema previsional. Después hay que solucionar las demandas de las grandes empresas, que te piden o créditos, te piden tarifas. Parecería que en esta cuestión, que es como una escalera, cooperativas y mutuales están en el fondo, al final de la cola, ¿no?, para encontrar soluciones, pese a que son generadoras de mucho empleo. ¿Es así el esquema o no tanto, le parece? La idea del gobierno es tratar de darle alguna prioridad a las cooperativas, a las mutuales, a las organizaciones, pero lo otro también apremia porque nos aprietan, nos exigen, y nosotros estamos en situación de debilidad, lamentablemente. Y cuando uno está en situación de debilidad, lamentablemente los otros se abusan. Nosotros tenemos que recuperarnos. Hicimos las cosas mal durante muchos años y eso nos ha llevado a la situación de hoy. Hace un gran acuerdo nacional donde nos despojemos un poco también del fanatismo partidario y veamos de aportarle al país. ¿Qué pasa con nuestra juventud sin posibilidades, sin expectativa futura? Le hemos robado el futuro a los chicos. Nos tenemos que hacer cargo de eso. Entonces, ahora, ¿qué hay que hacer? Poner sobre la mesa todas estas cosas que nos están apretando y ver cómo se puede salir. Esto es lo que le quita el sueño, por supuesto, en este momento a quienes gobiernan. Diputado, ¿cómo está viendo la figura del INAES? Bueno, han tenido informes, han tenido al titular Cafiero también hablando en esta comisión. ¿Cómo está viendo el trabajo que viene haciendo en este marco desde que han asumido, ¿no? Porque también hubo un cambio de gobierno. Mira, el tiempo desde que asumimos es muy breve y la pandemia prácticamente nos descolocó a todos. Yo estuve 2 meses en Buenos Aires y me corrió a Jujuy y sigo extrañando de ir a las reuniones del Consejo. Y las reuniones virtuales, si bien es cierto que nos están permitiendo sacar algunas leyes, no son iguales que las que se hacen cara a cara, ¿no? Pero el informe del INAE, que fue completo, se completa con esto. Todas las organizaciones que hoy van a hablar van a pedir recursos. Claro. Sí. Sí. Ahí viene el gran... Claro. Dijo recursos y quedó congelado. Ferreira. No pida recursos, Ferreira. Estamos con algunos problemas, la señal es un poco débil, pero justo escuchamos recursos y por las dudas la señal dijo conmigo no cuenten y ahí se congeló. Le quería consultar en términos de números. Recién nosotros tratábamos de repasar. ¿Qué cantidad de puestos de trabajo están garantizados bajo esta modalidad de mutual, de organización no gubernamental, también de cooperativa? ¿Cuántos argentinos están trabajando bajo esta modalidad? Mire, no practico el arte de mentir. Ajá. Es una cifra que hoy no la podemos tener, porque la cantidad de puestos de trabajo van a estar supeditados a la cantidad de recursos que le podamos proveer a las cooperativas, a las mutuales, a las organizaciones no gubernamentales. Y después vamos a necesitar de las grandes empresas extraordinario para que traten de generar empleo a pesar de la dureza del momento. Miren, tengo algo de experiencia en administración pública y les puedo asegurar que hoy el ministro de Economía, el presidente, y todos deben saber dónde agarramos que sea la mejor alternativa.
porque lamentablemente cuando nos falta el dinero, Claro. todo se complica. Y hoy día lo que no tenemos, lamentablemente. Sí, sí. Ahora con la pandemia tuvimos que emitir casi 2 billones de pesos. Va a haber que recuperar paulatinamente. Entonces, el incremento de la producción va a ser vital. Y va a ser vital también que nosotros, todos, nos pongamos la camiseta de Argentina más allá de nuestra propia forma de pensar. Y ahora me imagino que el sector, que es denominado el tercer sector, más allá de recursos, también lo que quiere es, una mirada especial desde el punto de vista tributario, si es que algunos de ellos tienen algún tributo que pagar. Yo eso lo desconozco, por eso se lo pregunto. Bueno, miren, el país tiene los índices de impuestos más altos del mundo. Sí. Lástima que esos impuestos no se fueron generando para hacer obras, para mejorar la salud, la educación. Fuimos incrementando los impuestos para ir cubriendo el cada vez más alto costo político, lamentablemente. Y habrá que ir repensando eso, porque hay países que cobran los impuestos que cobrábamos nosotros, pero que le garantizan a su pueblo la salud, la educación, la seguridad, y para eso son los impuestos. Entonces tenemos que ver la forma de ir volcando los impuestos a eso que acabo de mencionar y ver la forma de que el costo político no se siga incrementando. Ahora, diputado, yo comparto lo que señala, pero con esto que usted está predicando mucha sinceridad, me parece que se va a malquistar con alguno de sus 256 compañeros, diputado, ¿o no? O al menos 118 del espacio. Sí. Mire, normalmente decir las cosas como son molesta, pero lamentablemente no se trata de molestar a los compañeros que tengo en la Cámara. No ganan tanto como se cree. No, es que yo creo que el tema no es el sueldo nunca, es otro tipo de cuestiones, no es el sueldo. Otro. Claro, Son exactamente. otros los tipos de gastos. Sí, coincidimos Hay que ver la forma de totalmente. irlos. Sí, interpretar que es el Mire, yo sueldo le digo- es una mala interpretación. Sí. Yo estoy en Buenos Aires y le puedo asegurar que estar allá al del interior le resulta muy caro. Sí, Claro. Pero hay que trabajar. sí. Pero hay otros gastos que Totalmente. también los podemos ir ajustando. Que digo, no es solo el poder político, digo, uno tendría que ver lo que pasa con el poder judicial también, por ejemplo, ¿no? Hay como mucha elasticidad en los gastos, efectivamente. Mire, estimado, Sí, vinimos haciendo todo mal. sí, Vinimos creando puestos innecesarios. Y nosotros tenemos que antes empezar a ver que no podemos seguir en esa posición. sí, Tenemos que ver coincido, la forma. coincido. Mire, yo tenía en un sector que trabajaba hasta hace poco, yo tenía la dirección y la subdirección. Y yo planteaba que ante la emergencia económica, las subdirecciones estaban de más. No, coincido. Y Ahora, mucha plata. coincido totalmente. Ahora, también digamos que acá hay un problema, es un cóctel tremendo, porque hay mucho gasto, a veces innecesario, y también hay muchísima evasión, sectores que no pagan lo que tienen que pagar, porque la Argentina inventó una ciudad generada con lo que no se pagan de impuestos, ¿no? ¿Y las empresas? Por eso, claro, ese las es el empresas, exactamente. sector. Es decir, el sector privado también elude y evade muchísimo. Y se Entonces, enriqueció y evadiendo, creció. efectivamente. Un grupo del Coincidimos. sector empresario creció de esta manera. Coincidimos totalmente. Y sí. ahora, bueno, parece que con no sé, usted corríjame, pero se ríe el diputado. Me gusta porque a pesar de todo no pierde Sí. el sentido del humor. No es corporativo, además. Sí, Sí. y aparte usa el nosotros inclusivo. Sí, o sea sí. que me parece que usted está reconociendo también que esto no se circunscribe a un solo partido político o un solo gobierno. Me parece que está hablando de todo. Y sí. Yo le digo, para ser más o menos objetivo, son demasiados años haciendo las cosas mal. Sí. Acá no hay un solo responsable. No, claro. Acá hay décadas de responsabilidad en el mal manejo de los recursos. Hay que hacerse cargo de los errores.
porque cuando uno reconoce el error lo puede corregir. Pero si en cambio uno es fanático y se cierra y no quiere admitir el error, nunca va a hacer nada para corregirlo. Sí, coincido. Acá hay que ponerse la bandera de Argentina, tenemos que salir adelante, hay que ver la forma de aumentar la producción del país, que es rico, hay que explotarlo, y hay que ver la forma de poder sacar a millones de argentinos de la pobreza. Es muy injusto que en un país rico tengamos gente que hoy tenga que concurrir a un comedor para poder satisfacer su necesidad de comida. Es realmente doloroso. Y la pandemia fue un castigo de Dios para nosotros, que estábamos mal, y les puedo asegurar que acá en Jujuy la pandemia prácticamente nos mató. Bueno. Mire, la situación del país nos afecta absolutamente a todos. No hay recetas milagrosas. Hace falta un gran esfuerzo, hace falta ver la forma de obtener recursos y les repito, tengo una ley presentada que espero se trate para que el Estado pueda tener recursos propios para poder encargar obras que no solo son, sino que generan empleo, sin necesidad de pedir dinero prestado afuera. Ojalá la podamos tratar. Diputado, sí, ojalá que sí. Le agradecemos muchísimo este contacto con nosotros, fue muy amable. Un gusto atenderlo, buenas tardes. Chao, que tenga buenas tardes. Y la verdad que me gustaría escuchar a más Ferreiras, ¿no? Que piensen de esta manera y que recojan el guante, porque siempre la culpa lo tuvo el que se fue. Sí, sí, sí. El que cerró la puerta. ¿Sabes qué pasa? Que es una estrategia para ganar elecciones. Esto se ha agudizado en los últimos tiempos porque está comprobado que si vos llegás y le responsabilizás por todo lo que pasó al otro, demonizás, vos tenés un colchón, ¿me entendés? Esto ha pasado siempre. Desde que nosotros más o menos nos hemos metido en esto, siempre el que llegaba que te decía que el pasado era un monstruo, que había que tirar todo, mientras tanto en 2 años más o menos se acomodaba. Esa es la como estrategia. profundizando, totalmente. ¿no? Y cada vez se profundiza más ese discurso. Él habla de un discurso, viste, de unidad. Y yo, ¿sabés qué pasa? No la unidad en términos políticos no te paga. La verdad, vos fíjate que él o el que habla de grieta siempre sostiene su 35, 40%, que eso en términos electorales es mucho. Claro que sí. Hablar de unidad no sirve. Divide y reinarás, ¿no? Pero la claro, lógica pura. Entonces yo te digo, la verdad, coincido con lo de Ferreira, pero no sé si va a estar ese marco para que haya un discurso de unidad y digamos todos de acuerdo, ¿viste? No lo veo, pero bueno. Yo estoy muy impactada porque a lo largo de estos 5 meses lo que escuchamos es que en todas las reuniones informativas, voy a decir una cuestión evidente, todos los sectores piden recursos. Pero también, ¿de dónde van a salir esos recursos? ¿Frente a qué situación realmente estamos? Porque hacen muy bien las cooperativas, las mutuales, el sector de la cultura, el sector de la industria, las pymes, las pequeñas empresas, los emprendedores, todos piden recursos. Bueno, muy bien, pues ¿de dónde los sacamos? ¿De los impuestos? ¡Basta! No, ahí había una cuestión. En el tema impositivo, hay una cuestión. Que era el impuesto a la riqueza, que parecía que iba a tocar un sector de 300 personas que tenían 3 millones de dólares, a los cuales les ibas a tocar promedio 60.000 dólares. Obviamente, si te sacan 60.000 dólares te vas a enojar, era natural. Pero eso era un nicho y un sector que no te afectaba, como cuando te afecta cuando te aumentan la nafta, aumentan ganancias. La leche, exactamente. Que esos aumentos joroban a cualquiera, joroban al que tiene y al que cobre el IFE cuando aumenta la leche. Lo pagan todos. Obvio. Pero el impuesto a la riqueza o el bono de contribución por única vez parecía que iba a haber un sector muy particular, 300, me hago, decía el Estado, de algo así como 4.000, 5.000 millones de dólares, y con eso atiendo la pandemia. Parecía que era una decisión, acá hemos hablado con responsables, que te decían, ya entra. Pasó junio, pasó julio, estamos en agosto, llegamos a septiembre, y el tema por alguna cuestión, porque había generado mucho rechazo en los sectores afectados, no avanzó. Y yo coincido con vos, ¿viste? Todos vienen y piden. ¿Y cómo hace el Estado? ¿Y cuáles van a ser las prioridades, no? También planteadas. Claro. A mí me gustaría empezar a escuchar un poco esto, digo,
todo el mundo está diciendo, todo el mundo no es un genérico, es que todas las personas que hasta aquí hemos consultado estamos diciendo que estamos en las puertas de una crisis económica sin precedentes. No es el 2001, es peor. No es el 1929 que hablábamos ayer de la Gran Depresión, es peor. Ya se perdió 1 millón de puestos de trabajo. ¿Quieren que sigamos contando hacia adelante? Va a ser peor. Porque, perdóname, ya estamos claro. en más de la mitad de la población por debajo de la línea de la pobreza. Gente hambriada. Recién hablaba el señor de los comedores. Y una persona que pide un IFE, por ahí no va a un comedor, pero son 10.000 pesos. Que alguien me diga cómo hace para vivir un ciudadano en la Argentina con 10.000 mangos. Y están llegando facturas de gas que son monstruosas. Bueno, monstruosas son. Cuando se suponía que estaba congelado. ¿no? Exactamente. O sea, pero digo, claro, otro tema. pero ¿qué pasa también? O sea, está congelada tarifa que ya de por sí, o sea, de muchos servicios ya sabemos que son altísimas y son muy difíciles de pagar, y la gente venía optando entre pagar el alquiler o comprometerse con alguno de los servicios. Ya sabía que, bueno, desalojarlo no lo va a desalojar. Ni les digo la cantidad de gente que dejó de pagar las expensas de sus edificios. Sí. 35, 40%. Yo te digo que es más. Hay que ver ahora. Yo te digo que es más. Ahora en septiembre viene un problemón. Me están corriendo también. mucho por izquierda las dos. ¿viste? Ahora en septiembre viene un tema, Sí. un tema importantísimo. Esto que hablaban de las expensas, el alquiler. El DNU que congela, Sí. digamos, el pago del alquiler y el no desalojo, por este Sí. contexto, vence el último día de septiembre. Habrá que ver si el gobierno Sí. lo va a renovar. Se piensa que puede ir hasta marzo. Es como que Y en el pateamos la medio- situación hasta marzo. La presentación del presupuesto 2021 el supuesto. 15 de septiembre. La negociación que tiene nuestro país, lamentablemente, con El Fondo Fondo Monetario. Monetario Internacional. Bueno, Que esto es un embotellamiento. no va a tener resultados en diciembre. Es un embotellamiento económico que va a empezar ahora en septiembre sí, claro. y hasta diciembre Sí, vamos a y tener en el un medio tema. escuchaba, porque en el medio salió la ley de alquileres, escuchaba a especialistas como Gervasio Muñoz, Sí, de de Inquilinos Inquilinos. Asociados, que decía, por ejemplo, bueno, la verdad es que nosotros venimos peleando por esta ley, pero también a los especuladores de siempre, frente a la imposibilidad de ir ajustando el precio del alquiler, ya están cobrando una Entonces- locura. Porque como en septiembre vence lo que decís vos, ya a partir de los que alquilen a partir de septiembre, les van a cobrar cualquier guita para ir para Entonces alquilar. volvemos al primer tema, porque cuando los gobiernos asumen situaciones de crisis económica, que les pasa siempre, salvo algunos años de Néstor Kirchner, que había mucha recuperación, y el primer gobierno de Cristina. Cuando vos no tenés soluciones económicas, ¿qué haces? Porque tenés que ganar. Tengo que demonizar al que tengo enfrente. Entonces, ¿qué hacía en el 2017 cuando tenía elecciones Macri que no te podía solucionar nada? Demonicemos a Cristina. Y este gobierno, si no tiene herramientas económicas, que no sé si las va a tener para el año que viene, que pretenderá que lo voten y que lo reelijan, y va a apuntar a demonizar también al adversario. Hay elecciones legislativas Exactamente. el año que viene. Va a haber, Por eso- y porque sí. ayer, No, bueno, un delirio. Un delirio de Dualde. De Dualde le dijo, Delirio. ¿qué? Ni piensen que va a haber... No, bueno, un delirante, sí. La verdad, no puede decir un expresidente esas cosas. Va a haber. Pero por elecciones. supuesto. Por supuesto. Pero por supuesto, después digo cosas peores. Pero digo, es un expresidente, digo, no tiene No que es salir por cualquier televisión. expresidente tampoco, Exactamente, ¿no? pero no creo, la verdad te digo, está mal que diga esas cosas, en función de nada. Tenemos una historia muy dolorosa. Un ¿Cómo decir, 2001 no va a haber que- elecciones? Un 2001 donde Exactamente, se supone que él agitó. exactamente. ¿no? Como- Sí. Está conectada la diputada Preguntale, María a ver. Soledad Carrizo. Sí. ¿Cómo le va, diputada? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien. Muy bien. Hablando de todo un poco, acá nos falta subirnos al alambrado, porque estamos como locos con todo lo que nos van contando. Estábamos conversando hace un ratito nada más sobre lo que puede suceder hoy ahí en la Comisión de Asuntos Cooperativos. Queríamos saber, su punto de vista, qué es lo que van a plantear ustedes, qué es lo que quieren consultar. La verdad que venimos desarrollando 3 jornadas, esta es la última, donde hemos abarcado y hemos tenido la presencia de distintas instituciones del tercer sector. En su primer momento fueron las cooperativas, luego seguimos con el mutualismo de la Argentina y hoy vamos a estar acompañados de organizaciones, tanto ONG, fundaciones y asociaciones civiles. De varias, que van a tocar varios aspectos, algunos educativos, otros sociales, otros de infancia, otros de pueblos aborígenes. Así que la verdad, por supuesto, va a estar la Cruz Roja, Cáritas, están confirmada la presencia de 11 organizaciones
y también la presencia de la Directora Nacional de Fortalecimiento Institucional, que forma parte del Ministerio de Desarrollo Social, hoy en representación del Ejecutivo, para plantearnos todo. El disparador de esta jornada fue mirar ya la pospandemia, cómo nos preparamos, y desde el tercer sector, cómo pueden aportar ellos el hoy, que ya lo vienen haciendo, pero sobre todo mirando el futuro. Así que han sido sumamente positivas, y hoy, bueno, vamos a cerrar con estas diversas organizaciones, visibilizando también su tarea, por supuesto, pero también sobre todo enriqueciéndonos para poder sacar insumos para colaborar con su tarea. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Verónica Benaim la saluda. Hola Verónica, ¿cómo estás? En ese sentido, quería saber si ya vienen pensando desde la comisión alguna iniciativa en común. Se lo consultaba al diputado del Frente de Todos, Ferreira, pero bueno, usted como la presidenta de la comisión, quería saber si más o menos vienen pensando algún esquema en los que el Congreso pueda apoyar o ayudar a esta iniciativa, más allá de los recursos, ¿no?, económicos que se piden. Seguramente va a venir una gran discusión, que van a ser el tema del presupuesto. En unos meses nomás, menos en septiembre, octubre, vamos a estar en eso. Vamos a seguramente trabajar sobre la reasignación de los presupuestos que este tercer sector necesite. Pero más allá de eso, como bien lo decía, surgieron de esas mismas algunas iniciativas o algunos paradigmas para tener en cuenta, que seguramente vamos a estar discutiendo. Bueno, por ejemplo, el tema del estatuto para las cooperativas de trabajo, algunas cuestiones que podamos abarcar sobre el tema impositivo de algunas instituciones en especial, algunos proyectos de diputados que seguramente hoy vamos a escuchar en la comisión, de cómo fortalecer este trabajo en red entre el Estado, el sector privado y las organizaciones. Entonces, la verdad que vamos a poner seguramente algunos puntos en común, y la verdad que se viene trabajando en la comisión con bastante consenso y con bastante participación de todos los sectores, que esto también es bueno para luego confluir en alguna cuestión legislativa que sirva para, sobre todo, remover obstáculos, claro, que por ahí creemos que es necesario para que pronto puedan cumplir con su tarea. Ahora, diputada, así que sobre todo vamos a terminar escuchando, y seguramente luego va a venir la iniciativa de trabajar ya en la cuestión legislativa. Pero, diputada, una consulta, tal vez hay alguna cuota de ansiedad, pero usted habla que se está pensando en la pospandemia. El problema es que, por los datos que uno tiene, ayer hubo 381 muertos, hubo 8.700 contagios. Córdoba está particularmente problematizada, hay incendios en su provincia. Digo, la verdad que no se sabe cuándo empieza la pospandemia, me parece, ¿no? Sí, la verdad que es un término que se ha instalado y que todos creemos que será cuando el pico comience a descender, será cuando el aislamiento, cuando podamos a lo mejor decir que afortunadamente tenemos la vacuna. Pero mientras tanto tenemos que ir preparándonos. Ya en el hoy, hace 4 o 5 meses, que estas instituciones vienen trabajando y se han adaptado, y cada una de ellas ha comentado cómo ha adaptado su realidad para seguir atendiendo a sus asociados, para seguir trabajando en los lugares más recónditos de nuestro país, y sobre todo hoy las ONG vamos a ver cómo le pusieron el cuerpo a la pandemia, ¿no? Entonces seguramente, de todo esto vamos a tomar algunas cuestiones que a lo mejor en la pospandemia o se pueden fortalecer el trabajo, o podemos ver en qué tenemos que ayudar para que ellas puedan seguir cumpliendo esta tarea tan importante, porque esta crisis, como usted lo ha dicho, esta cuestión que vino a interpelarnos de una manera tremenda, ha atravesado transversalmente a todos. Así que el tercer sector tiene también mucho para aportar, para ayudar en la recuperación, y creo que en eso tenemos que también concentrarnos. Diputada, le pregunto, porque cuando le consultábamos al diputado Ferreira, nos contestó que no tenía una cifra exacta de cuántos puestos de trabajo están representados bajo esta modalidad. Mire, en realidad nosotros fuimos abarcando distintos sectores, y cada uno
el cooperativismo y el mutualismo ya nos dieron, hoy vamos a escuchar seguramente los que es el ámbito de la ONG, que tiene una cuestión mucho más múltiple, digamos, además que abarca distintos aspectos de la vida del ciudadano. Seguro. Pero lo que sí en el cooperativismo y el mutualismo, cada dos argentinos, un argentino recibe un servicio, o ya sea mutual o cooperativista. Esto significa que no solamente está asociado a la generación de empleo, sino que también a un servicio que tiene una mirada social. Seguro. Es decir, ya sea un servicio público, ya sea un servicio social, ya sea un servicio de trabajo comunitario o bien algún crédito. Es decir, son cuestiones que la verdad que casi 20 millones de argentinos están y además, vinculados de alguna manera con el tema de lo que es el mutualismo o el cooperativismo. Claro. Ahora seguramente vamos a escuchar a las ONG que nos van a traer su mirada y sobre todo la incidencia de cómo han crecido en estos últimos 40 años estas asociaciones civiles que están en beneficio de la comunidad. Sí, ¿no? para nosotros los periodistas, las ONG se han convertido en fuente obligada de consulta en materia de cualquier noticia. Uno siempre ha de consultar porque la verdad que es una mirada generalmente llevada a cabo por especialistas, por personas que han vivido en primera persona experiencias que permiten justamente instruir, asistir, ayudar, informar. Es muy importante, ni que hablar cuando hay en algunos rubros, en algunas cuestiones, ausencia total del Estado, por ejemplo, en su momento en términos de violencia de género. El rol de las organizaciones no gubernamentales fue fundamental, por ejemplo, para llevar estadísticas, para llevar protocolos, información, contención a las mujeres que atravesaban por esto, hasta que el Estado empezó a entender que esta también era una pandemia, la violencia de género, y que también tenía que tomar otra mirada, ¿no? Pero pienso en asociaciones vinculadas, por ejemplo, a cuestiones de tránsito, asociaciones que nuclean víctimas de delitos. Hay un mundo allí, sí, de muchísimo aporte social justamente para todos los ciudadanos. Exacto, y también está muy diversificado, sí, y de una manera que no tienen por ahí una organización de tercer nivel, como por ejemplo lo vimos en las confederaciones, en el caso de las cooperativas o de las mutuales, que ellas tienen. Entonces es importante conocer este universo, claro, porque no es fácil, sobre todo, y por ahí hay, como vos bien lo decías, sobre distintas materias que realmente nos ayudan, es más, y desarrollan una tarea que ni siquiera el Estado, exacto, la tiene, sí, en el tema de investigación, en el tema estadística, en el tema de acompañamiento. Ahora vamos a tener también asociaciones que trabajan con gente de discapacitados. Digamos, hay una amplia, sí, tarea que realmente es bienvenida y creo que debemos trabajar para el fortalecimiento. Por eso es importante la presencia del Poder Ejecutivo para saber cómo van a seguir articulando esta tarea entre las ONG y el Ejecutivo, que también es bienvenido para tener mayor diálogo y mayor forma de estar aceitado ese mecanismo, sí, para que se llegue con soluciones a toda la Argentina y que puedan cumplir esta tarea las ONG, ¿no? Diputada, una consulta muy puntual, porque el fin de semana, el viernes, se conoció el decreto declarando servicio público a Internet, a la TV paga y a la telefonía celular. Y el dato es que obviamente uno asocia la prestación de estos servicios con 2 o 3 grandes nombres, básicamente uno, pero hay 2 o 3 también. Pero el tema es que un experto, un conocedor del tema de comunicaciones como Enoch Aguiar, explicaba los otros días, él decía que hay miles, yo creo que, no sé si miles, pero hay muchísimas, cooperativas en todo el país que prestan justamente servicios de Internet, básicamente, o de telefonía por cable, o de TV paga. Le pregunto, ¿ha tenido contacto con algunas de estas cooperativas usted como presidente de la comisión? ¿Le han planteado su opinión? ¿Han manifestado diferencias con el decreto, coincidencias? ¿Ha visto algo o no? No, mira, justamente tenemos ratificada la presencia del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que justamente también cumplen esta tarea. Pero también teníamos previsto, como es un tema muy específico, el tema de los servicios públicos,
hacer una jornada en el mes de octubre directamente vinculadas a cooperativas que presten estos servicios públicos, ¿no? Porque tienen una realidad diferente, porque, digamos, por ahí diferente a lo que hemos podido escuchar en estas 3 jornadas, y porque por ahí este tema tarifario, el tema de las inversiones, el tema de muchas cuestiones que atraviesan esa realidad, tanto lo que es, telefónicas, ahora en este caso, cable, internet, todo ese tema, o electricidad en el caso de los servicios públicos, necesitan una mirada especial. Así que nosotros, mira, justamente me hiciste la pregunta y lo voy a decir como una primicia porque teníamos la idea para eso la llamamos. de hacerlo justamente de una manera diferente y especialmente ellas escucharlas porque, como bien lo dijo, ¿no? Exacto, en el interior sobre todo se ve el desarrollo que estas cooperativas han llevado hacia adelante sobre el tema de internet y el tema de servir de ¿A usted el decreto le gusta, diputada? Televisión por cable y telefonía, así que la verdad... ¿El decreto está a favor del decreto? ¿Le parece que no? ¿Cuál es su opinión sobre el decreto del PEN? La verdad que no he podido todavía tomar conocimiento del decreto en sí. No lo he podido leer porque he estado con este tema de las jornadas a 1000 de las confirmaciones y demás. Seguramente es una materia a discutir y, a ver, la sociedad necesita, por supuesto, una cuestión de evitar la actualización de tarifas o la inflación, como lo estamos viendo en los precios, lamentablemente. Pero sí creemos que también esto no puede de manera ninguna poner en peligro el tema de la inversión, que también hace falta. Y sobre todo, mirá, lo digo como gente del interior, porque yo soy de Córdoba, pero del interior de Córdoba. Entonces, la verdad que creemos que no podemos... congelar tarifas y evitar con esto la inversión. Creo que esto tiene que ser por allí una cuestión muy periódica o quizás con plazo y fin, digamos desde hoy hasta un determinado tiempo, pero sí necesitamos que se hagan las inversiones necesarias para que todos los argentinos del norte, del sur, del este, del oeste tengan esos servicios esenciales y sobre todo el tema de internet que hoy es una prioridad por el tema educativo. Sin dudas. ¿No? Diputada, la cambio un poco de tema. Sé que va a participar también de la comisión de las 18 del plenario de comisiones, en realidad, donde se va a tratar también un avance importante para el país que tiene que ver con un convenio de la Organización Internacional del Trabajo contra la violencia y el abuso laboral. Quería saber qué postura tenía al respecto porque este proyecto se votó en el Senado, pero Juntos por el Cambio no lo apoyó. La verdad que sí, sabemos que no se apoyó, no por una cuestión de no convencimiento, de no estar convencidos, sino por una cuestión de que ellos tienen un reglamento diferente al nuestro, del protocolo virtual, que establece que algunas cuestiones no prioritarias, no relacionadas al COVID, creo, no se trataban. Conozco algo así, pero te lo digo en lo personal. Tengo presentado un proyecto justamente que se va a tratar hoy en la comisión, donde pedimos la adhesión de la Argentina a este convenio y acompañamos plenamente, porque creemos que es sumamente necesario. Si bien nuestro país avanzó en medidas protectorias para los trabajadores en esto, tenemos pero nos debemos ahora, una vez aprobado esto, que creo que lo vamos a lograr, porque no soy solamente yo autora de un proyecto, sino hay varias diputadas de mi bloque que han presentado esto, vamos a tener el desafío inmenso de lograr adaptar la legislación laboral a estas cuestiones, porque este convenio no solamente abarca la cuestión, el acoso y la violencia en el tema del trabajo, sino fuera de él, o sea, hay que ir pensando en cómo vamos a llevar hacia adelante una legislación moderna que adecúe estas cuestiones. Ese va a ser un desafío inmenso, pero creo que hoy va a ser una linda jornada, así que vamos a estar a full, pero porque van a estar las ministras también acompañándonos para escucharlas, ministras de la provincia, ministras de la nación y distintos representantes
del sindicalismo y del trabajo para escucharlos también a ellos. Así que la verdad que va a ser más que... Seguramente, bueno, nos tenemos que poner de acuerdo con el tema del protocolo virtual para poder sacar de nuevo dictamen y demás, porque todavía está sin aprobar. Otro tema. Sí, otro tema, lo dejamos para otro capítulo. María Soledad, gracias por este contacto con nosotros. La comisión. Tal no, cual. gracias a ustedes, muy amable como siempre. Chao, hasta Chau, luego, chau. buenas tardes. El tema me resulta realmente interesante, el de la erradicación de la violencia laboral, además insertado a esta nueva modalidad del teletrabajo, a donde me imagino que debe ser todavía más sutil las situaciones de abuso laboral experimentada por trabajadores de manos de sus jefes o superiores, y también a su vez más difícil de corroborar o de confirmar. Lo interesante también de este convenio, que bueno, como decíamos, se firmó el año pasado, hay un dato muy importante que se aprobó por 187 países que son miembros de la OIT y votaron en esa asamblea representantes del gobierno argentino. En ese momento estaba Mauricio Macri como presidente, representantes del sector sindical y del sector empresario. Por Argentina, el sector empresarial de Argentina se abstuvo en esa votación, así que habrá que ver cómo se va a readecuar eso también si se llega a aprobar esta ratificación, que va a empezar a regir 12 meses después de que se apruebe el convenio en los distintos países, no lo tienen que ratificar. Y lo importante también es que rige para el sector público y privado, y no solo en el momento que uno está trabajando, sino también en los lugares de descanso, Sí. en los lugares de descanso, en los lugares de, puede ser saneamiento, de lugares donde uno va al baño, por ejemplo, vestuarios De higiene. de higiene. Si uno viaja también, si uno viaja por algún evento particular por tema trabajo, también corre si hay alguna especie de violencia, uno siente una especie de violencia o acoso, y se empieza a regular el tema que vos lo resaltás con el teletrabajo, pero a través de también las comunicaciones por los mensajes de WhatsApp. Claro. ¿Cuántas veces un trabajador se siente de alguna forma acosado, violentado a Sí. través de los mensajes de WhatsApp o el mail? tema central en esto es que vos tenés que mirar la situación laboral y tenés que mirar la tasa de desempleo. Cuando la tasa de desempleo es inexistente, vos te podés fortalecer en tus reclamos laborales. Cuando la tasa de desempleados es del 15 a 20%, ¿qué significa? Que hay mucha gente que está desempleado no por vocación, está desempleado porque no tiene trabajo y necesita desesperadamente ingresar al mercado laboral. Entonces, cuando vos tenés una tasa de desempleo alta, ¿sabés qué? Los abusos son comunes porque total te vas y siempre hay otro atrás que asume en cualquier condición. Ese es el riesgo permanente. Igual déjame decir que es una mirada Diga. personal que tengo, que me parece que las situaciones de abuso laboral o de acoso laboral o de mobbing, que también se lo denomina así, estuvieron presentes siempre. Totalmente. Solo que, independientemente del nivel de riesgo que corría tu puesto de trabajo. Solo que en algunos lugares, tal como otras violencias estaban más naturalizadas, Totalmente, de más acuerdo. difíciles de identificar, no había tantos canales de denuncia, por supuesto, porque el principal riesgo y además plataforma de lanzamiento para el acosador es que corre siempre riesgo tu trabajo, porque siempre se da en una relación que es desigual. Por supuesto. Igual. Excepto Desventaja. que sea entre pares, pero siempre la amenaza termina siendo que Coincido. te quedas sin trabajo. Pero en la violencia de género intrafamiliar también siempre está en juego esa cuestión de la especulación económica. Claro. Donde muchas mujeres, por ese motivo, después no denuncian porque o no tienen a Totalmente. dónde irse a vivir o porque dependen del sueldo del violento. Se quedan Está- en esas relaciones, ¿no? Exactamente. María Rosa Martínez está en comunicación con nosotros y tenemos algunos minutos antes de que empiece el trabajo parlamentario propiamente dicho. ¿Cómo le va, diputada? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, ¿Qué tal? queremos conocer los detalles de este convenio para la erradicación de la violencia laboral. ¿Qué particularidades tiene? Recién Vero nos anticipaba algo, nuestra compañera, pero bueno, la queremos escuchar en este sentido. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que es una medida, el hecho de que nuestro presidente haya mandado para ratificar el convenio al Senado es un gran avance. Es una propuesta que las organizaciones sindicales venían promoviendo desde hace algunos años. En el 2018, nuestra compañera presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Vanessa Silley, participó de la discusión de este convenio que habla de la violencia y del acoso en el mundo laboral, pero que incluye relaciones laborales formales e informales, ámbitos de trabajo en el espacio público,
amplía la mirada y también se basa en el reconocimiento de vulnerabilidades que tienen que ver, por ejemplo, con la diversidad, con lo que nosotros llamamos desde el feminismo interseccionalidades, que quiere decir que además de la discriminación o del ejercicio de poder desigual de un empleador, la situación o la condición de mujer, trans, diversa, aborigen, migrante, tiene una influencia mayor sobre el ejercicio de poder. E incluye además, dentro de este convenio que pide a los estados ratificar la OIT, también toda la legislación que tiene que ver con derechos que van desde la Declaración Universal de los Derechos del Hombre hasta la CEDAW, las leyes de migraciones. O sea, es una amplitud muy grande que no solamente habla de la eliminación, sino también de la difusión, de la publicidad, porque la idea es que el mundo laboral completo, empleadores y trabajadores del mundo privado y de lo público, conozcan esta aceptación de nuestro país, esta adhesión de nuestro país al convenio 190. Diputada, cuando se aprobó este convenio en Ginebra, el sector empresarial argentino se abstuvo básicamente en esa votación de la que participó. ¿Creen que puede ser efectiva su implementación? ¿Pueden con el sector empresarial en ese sentido? Mira, yo creo que es fundamental la decisión política de un gobierno y la decisión no solamente del Ejecutivo, sino legislativa, la existencia del Ministerio de las Mujeres a nivel nacional y a nivel provincial y un Ministerio de Trabajo que articule y que nosotros tenemos una tarea, siempre las leyes, los convenios obligan a una militancia alrededor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los empleadores conozcan que esta ratificación existe, que sepan cuáles son sus compromisos, sus responsabilidades, que se difunda a nivel de lo público. Ustedes hablaban anteriormente de la flexibilización de hecho en el mundo laboral cuando hay poco trabajo y también de que esa situación de desigualdad se ve agudizada cuando la búsqueda de trabajo es por parte de una gran mayoría que está desocupada. Yo creo que esto va muy atado a la posibilidad de justicia social. Cuanto más justicia social hay, menos violencia se ejerce, ¿no? Sí. Diputada, algo cortito, porque obviamente en un ratito tenemos que ya ponernos en tema con la actividad de la comisión que va a tener lugar a partir de las 15 horas. Algo muy cortito. Cuando hablamos de violencia laboral y un empleado finalmente se reúne con los instrumentos para poder denunciar, ¿quién le da seguimiento? ¿Quién le da protección? Porque cuando hablamos de otras violencias, por ejemplo la violencia de género, entendemos que lleva mucho tiempo que una mujer se atreva a dar la denuncia y después lo que se le reclama al Estado es que se proteja a esa mujer que se atrevió a dar la denuncia. Entonces, en este sentido, me atrevo a trazar un paralelismo porque de alguna manera una cosa puede llegar a estar relacionada con la otra en el ejercicio de la violencia en una relación que es desigual, a donde hay un poder de un ser humano sobre el otro. ¿Quién va a proteger a ese trabajador? ¿A dónde va a ir a parar esa denuncia? ¿Cuál va a ser el organismo de contralor que le asegure el puesto de trabajo que muchas veces está amenazado y es la razón por la cual el trabajador no denuncia? Mira, hubo casos durante esta cuarentena muy concretos, sobre todo de utilización de la violencia laboral para las trabajadoras en casas particulares. Creo que ustedes deben estar plenamente al tanto de este tema y allí el Ministerio de Trabajo tomó decisiones de reincorporación en el caso de algunas trabajadoras desocupadas por querer responsablemente cumplir con la medida de cuarentena estricta de los primeros meses. Entonces, y ese es un tema de violencia laboral, Totalmente. de relación desigual, y que en los trabajos que tienen que ver con cierto grado de relación interpersonal, o sea, entre el empleador y el trabajador, es más complejo todavía. O sea, que allí tiene que intervenir seguramente el Ministerio de Trabajo y también puede intervenir la justicia. Pero me parece que es una posibilidad enorme que el Ministerio de las Mujeres, que ha pedido incorporarse a este circuito de denuncia, comunicación, asesoramiento y promoción de derechos, tenga un lugar también en esa mesa, porque creo que también tiene que ver que nosotras, la comunidad, los comunicadores, vayamos tomando cartas en la difusión de derechos, porque eso
sin duda va a colaborar enormemente. Absolutamente. María Rosa Martínez, gracias por este contacto con nosotros. Fue breve, pero Gracias a valioso. ustedes. La invitamos más adelante a ser nuevamente invitada a nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Chau, que le vaya muy bien. Fue breve porque ahora en unos minutos nada más empieza la comisión de, bueno, que obviamente va a trabajar las cuestiones de las mutuales, las organizaciones no gubernamentales, y hoy va a ser justamente el lugar de ellas, ¿no? De las ONG, de ser escuchados, Sí. a donde ese sector va a tener seguramente, más allá de pedir recursos, mucho que contar de la experiencia que desarrollan. Me quedaba una cuestión pendiente de lo que decía la diputada García. Sí. ¿Y sabés a qué me refiero? Al tema de que Martínez, perdón. Hay una desigualdad notoria entre lo que es el acceso a una protección absolutamente legítima que tiene el trabajador o la trabajadora en blanco y ese desierto que hay para el trabajador o la trabajadora en negro, ¿me entendés? Ese es un gran problema. Digo, yo escuchaba todo lo que se planteaban y vos fíjate las condiciones de trabajo de los chicos y chicas que hacen reparto de delivery. Nada. No, ¿Me entendés? totalmente. No hay seguridad, no hay salario, no hay atención médica, nada. Y para todo el colectivo de mujeres que trabajan en negro, que son millones, ¿viste? Ese es un desafío también de la sociedad. Digo, porque me parece perfecto que se avance en la protección de la mujer y el hombre en blanco, pero hay un abismo con los que están en negro. Cada vez no hay más nada. informalidad en el Exactamente. sector. En ese Informalidad sentido, y condiciones Pero paupérrimas claro, de contratación. Exactamente. ahí juegan dos factores. Bueno, el gobierno tomó nota del sector de las plataformas virtuales que en esta pandemia fueron y son tan necesarias, al menos es un sector que nunca dejó de trabajar. Y esta comisión que va a estar en compañía, la de legislación del trabajo, de las 18, que va a estar en compañía de la de relaciones exteriores, la de legislación laboral ha tomado esa Sí. situación, el gobierno tomó nota y de hecho Moroni habló de enviar un proyecto en algún momento para regular la situación de los teletrabajadores de estas plataformas de venta, se puede decir, de Sí, comida. los telemarketers. Los deliveries serían, Claro. ¿no? Sobre todo de estas plataformas. Donde, perdóname, hay una argucia legal que funciona en todo el mundo, en este mundo globalizado por parte de las empresas, que es contratar personal extranjero. Bueno, esa era la otra Claro. arista, ¿no? De esta situación. Exactamente. Claro. El español pobre va a trabajar a Alemania, el latino argentino se va a España y acá vienen colombianos. Es así Bueno, el tema, la verdad. si uno dolorosamente. habla con Y una venezolano. persona que viene de Entonces, ¿cómo lo Venezuela y lo golpeado que viene, bueno, uno mismo se da cuenta de que Exactamente. cualquier opción laboral que le ofrezcan de Exactamente. una manera Va el salario a la medianamente, baja, no hay condiciones de trabajo. se toma. Bueno, Claro. ahí también una situación. Totalmente Volviendo a la precarizado. comisión que se va a conectar dentro de... Bueno, deben estar ya por preparar Te la están esperando a conexión vos. de manera remota. Hay que decir que en estas experiencias también muchas cooperativas y mutuales Sí. se reconvirtieron en la pandemia. Algunas funcionaron haciendo barbijos, haciendo alcohol en gel. Hay otros que pusieron hasta espacios físicos, muchas mutuales, de hecho, espacios Para físicos. funcionar como comedores. Para funcionar, exactamente, y también como lugares de campaña, nuestros lugares de campañas que se armaron para poder prevenir de alguna forma el tema del COVID-19 con algunas camas. Bueno, hubo toda una reconversión ahí también que fue contada por alguna de las experiencias de las mutuales, que no es que no estuvieron haciendo tampoco nada, muchas cooperativas, ¿no? Y por otro lado... Al contrario, estuvieron muy activas y fueron muy necesarias. Exactamente. Y por otro lado, decir que también en la comisión de hoy me parece que va a estar bueno escuchar la palabra de los representantes de la Fundación Techo, que es también una fundación que viene trabajando de una manera impecable en todos estos años y que, bueno, va a ser también una de las representaciones que va a estar conectada en minutos nada más para escuchar también esta experiencia laboral. Y desde el INAES me llamó la atención porque la semana pasada, cuando se hizo esta reunión de comisión, señalaban que habían creado en este contexto un área de estadísticas y de números para saber cuántas cooperativas... Esto, ¿no? Como que todavía Sí, me llama la atención porque no puede ser que todavía no no hay sepamos qué estadísticas Hoy a mí me llamó la tenemos, atención. ¿no? Es Eno como... Chaguiar, que es un experto en es una comunicación, cosa- dijo, a mí la verdad, repito el número de él, a mí me llamó la atención, dijo, hay más de 3.000 cooperativas que se dedican al tema y esto es factible porque yo ¿A conozco... cuál tema? Al tema de prestación de servicios de internet o de telefonía celular. En muchísimas ciudades de la provincia de Buenos Aires vos tenés Impecable, cooperativas un montón. que te dan luz, te dan teléfono, te dan internet, te dan Sí. telefonía. Pero yo me imaginé 200, 300, no. Hay casi 3.000 cooperativas que te prestan este servicio, que habrá que ver
si la legislación para ellos y la consideración de servicio público es la misma que para los grandes pulpos que están en discusión a partir del decreto. Bien provinciana como soy, del fin del mundo, hay que decir que hay cooperativas y cooperativas. No todas las cooperativas son tan pobrecitas, ni todas hay cooperativas, ¿no? que tienen monopolios también. Es que generalmente son monopolios en las ciudades. Exactamente. Claro, son ciudades muy chicas. Yo tengo presente una cooperativa que funciona en una ciudad balnearia importante, pero chica. Además son como dos mundos. Claro. Porque vos tenés en invierno, tenés 4.000 habitantes y tenés 100.000 en el verano. Sí. Pero funcionan así. Brindando servicios públicos. Totalmente. Servicios de telefonía. Básicamente te dan internet, te dan telefonía celular y te dan TV paga. Ajá. Son cooperativas. Mira vos. Bueno, ahí estamos viendo en vivo cómo se van conectando los diputados para esta reunión que tenía horario previsto las 15 horas. Ya es una reunión que tiene algunos encuentros, no sé si alguno los lleva contabilizados. 4, dijo que era el último. Y este es el último. El cierre. Muy bien, a donde el interés obviamente es escuchar historias en primera persona, que más allá de pedir dinero para sustentarse, también lo que están tratando es de pensar un periodo que bien señaló Pato, no sabemos cuándo empieza, que es el periodo pospandémico. Ese es el otro problema. No sabíamos también realmente en números frente a qué Argentina vamos a estar, y cuando preguntamos concretamente qué cantidad de argentinos están trabajando bajo esta modalidad, tampoco es un número que está del todo definido, pero entendemos que es un número importante, de hecho se lo llama el tercer sector, entendemos también que tiene necesidades muy específicas, que su aporte por otra parte es muy interesante desde el punto de vista social. Hay cuánta cantidad de mutuales o de organizaciones no gubernamentales terminan siendo el anillo de contención del ciudadano frente a distintas cuestiones. Lo referíamos, pero son innumerables. Bueno, yo creo que las asistencia ONG, al consumidor. Bueno, las ONG surgen porque hay un Estado fallido. Y por supuesto. Porque si no, digo, esto debería ser un lugar donde esas cuestiones son resueltas por la dirigencia política, municipal, la propia legislativa, lo exactamente. Totalmente. Y como hay ausencia, ojo, algún nacimiento de ONGs tuvo que ver en tiempos de dictadura, cuando no había la estructura de los partidos políticos o la democracia en funcionamiento. Pero después la mora del propio sistema de partidos hizo que vos, si no encontrás solución ahí, fundás una ONG. Ahora, si vos tenés un Estado que no alcanzaba a cubrir algunas necesidades y entonces la propia sociedad civil se organizaba para poder reparar esas cuestiones que todavía no estaban resueltas por parte de los distintos organismos del Estado, lo interesante es poder trabajar de manera mancomunada, en vez de hacer, porque a veces es como, es como que está subestimada la mirada de la organización no gubernamental respecto a algunas cuestiones. Y la verdad que fueron los primeros... La subestima la dirigencia política porque no es parte del acuerdo. Bueno, claro, obviamente. La verdad que, por ejemplo, no sé, en cuestiones de tránsito, en asociaciones que vinculan a las víctimas, fueron los que motivaron y los que generaron leyes concretamente, leyes. ¿Hace cuánto que, por ejemplo, los sobrevivientes de delitos vienen pidiendo la ley de víctimas? Bueno, que realmente, finalmente se escuchen a las víctimas. En cuestiones de tránsito, Luchemos por la Vida y otras organizaciones, viene pidiéndole a la Agencia Nacional de Seguridad Vial que contenga, que comprenda las campañas, que se trabaje de manera mancomunada. Hubo campañas sobre ONG. Es la principal causa de muerte. Sí, ninguna, después terminaba un poco confundidas, pero hubo muchas ONG que tenían que ver con la violencia en el fútbol, por ejemplo. La violencia en el fútbol, absolutamente. Toda la cuestión de ¿cuántas organizaciones no gubernamentales le acercaron a la justicia en la cara así de los barras? ¿Saben quién es una ONG? El mejor de todo, Juan Carr es una ONG. Totalmente, Red Solidaria. Exactamente, solucionando 25.000 tipos de cuestiones que el Estado no resuelve. Exactamente. Porque muchas veces... Trabajando en las plazas, estamos dando de un servicio de comida a gente en situación de calle. Buscando personas perdidas, cuando es la principal... Lo que tiene que hacer la justicia y el Estado, desaparece una nena, desaparece un nene, tiene que estar el Estado, no Juan Carr. Sin embargo, la gente va a Juan Carr. Cuando las campañas en busca de sangre, tipos de sangre. También, o sos víctima de un delito específico. Me acuerdo de AVIVI, la Asociación de Víctimas de Violaciones. También cuánto han trabajado para cuánto han trabajado para poder generar desde el conocimiento más puro, ¿no? Además parten de historias dolorosas propias. Desde la historia en primera persona. En caso de trata son madres de víctimas, efectivamente. Sí. Claro, que pueden decir, no, acá esto está mal pensado. Por ejemplo, me acuerdo mucho, porque
porque me tocó cubrir la marcha, la primera marcha de Ni Una Menos, que te decían, acá no están pensando verdaderamente con perspectiva ¿Cuándo fue de eso? ¿Era género. 4 años, 5 años? ¿te No, acordás? mucho más. ¿Ah, sí? No, mucho 3 de más. junio de 2015. Sí, más. Bueno, 5 tipo años. sí. 5 años. Porque eso creció de una manera... Claro, pero vos en ese momento y en la primera marcha te decían el rol de los medios y el rol de las organizaciones no gubernamentales, las asociaciones de víctimas, a donde las mujeres primero tenían un patrocinio. Porque muchas mujeres iban al Estado y se encontraban con abogados que no estaban formados en perspectiva de Totalmente. género porque no existía la ley Micaela. Entonces lo agarraba un abogado que por ahí, no sé, era un abogado que estaba especializado en otros temas y la revictimizaba a la mujer. Sí, claro. Y no sabía cómo tratarla, cómo representarla. Y era muy importante. Ni ahí hablar de lo que patrocinio te pasaba en brinda. una comisaría. Donde, bueno, consecuencia de esta Hablar. larguísima pelea, con el tiempo se fue creando, esto ya debe tener 10 años, lo que era la famosa oficina de la mujer. Pero no había una oficina para atender casos específicos de mujeres. No, y esto de que no había un patrón, o sea, vos ibas a un abogado del Estado y, qué sé yo, la defensa que podías tener era una más del montón. En cambio, las organizaciones de víctimas, las asociaciones de víctimas, realmente Sí. se ponían las causas al hombro. Y conozco un montón de abogados talentosísimos y muy capaces que se ponían las causas al hombro a estas mujeres. Sí, claro. Exactamente. Entonces las historias en primera persona, ni que hablar de las empresas que se reconvirtieron en cooperativas y en mutuales y que dijeron ya pasamos todas y con nosotros no van a poder. También es interesante escucharlo. Y es interesante eso porque a veces uno piensa que esto de poder, ¿no? Y esa unidad, esa frase famosa, la unión hace la fuerza, ¿no? En las cooperativas es increíble cómo se observa y sobre todo esa horizontalidad donde acá todos estamos por Tirando igual, ¿no? Tiramos para el al- mismo lado, sí. nadie gana más ni menos, nadie pierde más ni menos, ¿no? Y es una lógica Sí, Una cosa que Perdón. se da en ese sentido. No, diga usted. Pensando en la experiencia del diario Tiempo Argentino, por ejemplo, eso que ustedes saben a dónde va cada peso que ingresa y demás. Y también está como democratizado la cuestión salarial, o sea, todos los redactores cobran lo mismo, todos los jefes de plaza. ¿Ah, sí? Sí. Pero si vos... No, Exactamente. yo creo que el director del diario debe cobrar más que vos. ¿o no? Sí. No, bueno, obviamente, Claro, pero, hay los jerarquías. pero es claro. muy, las diferencias Claro. son muy pequeñas, son muy Y en pequeñas cuestión y de se trata de género, cubrir absolutamente todo. No existe esa diferencia. No, no hay cuestión, no. No No. existe. De hecho, igual, obviamente la cuestión de género es muy Muy, reciente en ese sí. sentido y como muchos diarios, Tiempo también tiene su comisión de género que trabaja en todo, desde instalar los temas en la agenda, desde bueno, los salarios no porque en general, o sea, estamos todos por igual, ahí no hay distinción, digamos. Bueno, pero Entonces, en como que- otros medios no sucede eso. Y decimos, bueno, hay otra experiencia muy interesante en un momento donde la verdad los medios tradicionales cada vez achican más personal. En el medio tradicional te echan, pero nada, sin excitarse, ¿no? Sin ningún problema. Obviamente te dicen, mira, hasta acá llegaste, tomás la indemnización y tenés suerte y te vas. Digo, eso me parece que en la cooperativa no debe haber pasado hasta aquí, me parece. Y ¿no? eso es todo por ahora, Claro. hasta el momento. Claro. Yo entré también hace muy poco, no tengo Claro, tampoco. pero es un desde tema que se desde el maneja, inicio. no se ha Pero dado. hay votaciones, Claro. hay retiros que también se aprueban, otros que no. Todo se vota, digamos, todo se somete, se pone en una Claro, mesa, está en una todo asamblea democratizado. y todo se aprueba, se vota, se reparte, bueno, así es un poco el manejo. Hay que ver en esta comisión bueno, es una comisión informativa, algo que me parece a destacar para esta semana, hay que estar muy atentos al día jueves, podría haber reunión de labor parlamentaria, el oficialismo quiere avanzar Sí. con algunas iniciativas. Ayer hubo una reunión del presidente de la Cámara Baja con la titular de ANSES, Fernanda Sí. Raberta, Sergio Massa, estuvieron participando también representantes del oficialismo, Máximo Kirchner, Cristina Álvarez Rodríguez, por el tema del proyecto de ley de sustentabilidad Exactamente. de ANSES, que, bueno, un poco viene a traer también algún reclamo que vienen haciendo algunas provincias con el fondo previsional, pero también quieren incluir dos iniciativas más. Una es el proyecto de ley de turismo que viene con sanción del Senado, pero acá había proyectos Sí. propios de Juntos por el Cambio también en la Comisión de Turismo y que están en la Comisión de Presupuesto, y por ahí puede haber alguna iniciativa que se pueda incluir respecto a las sanciones a buques pesqueros, un proyecto Sí. de ley del Ejecutivo con respecto a lo que es la situación marítima en las Islas Malvinas. Y otro tema que... Son las tres iniciativas que están en exactamente. danza. Eso es muy importante porque la noticia que se desprende de eso es el no tratamiento
de una cuestión muy caliente la semana pasada, que era la cuestión reforma judicial. Y que avanza el jueves en el Senado. Exactamente, exactamente. En cambio acá, la verdad, como los números no son los del Senado, es un tema que no se lo ha mencionado. Ni ahora, ni creo que para la semana que viene, me parece. Eso lo sabremos en los próximos capítulos, en las próximas entregas. Ahora ya sí quedan ustedes con la transmisión de la Comisión de Asuntos Cooperativos, de Mutuales y Organizaciones No Gubernamentales, que van a recoger todo esto que nosotros ya le anticipamos. Y a las 18 también va a haber actividad parlamentaria interesante para seguir en vivo desde DTV. Hasta mañana. La voz de los diputados. La voz de las diputadas.